de la norma nacional en México, avances y desafíos. Y Experiencia País, avances de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público en Perú, retos y beneficios del método directo. Ya va llegando. Es un gusto presentarles al jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio de Venezuela, Fernando Yamir Serpa Díaz, quien estará a cargo de la moderación de este espacio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenida a nuestros panelistas. En principio quisiera darles un caluroso saludo desde mi país, muy especialmente del equipo de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, quienes nos sumamos por primera vez y de forma oficial a este selecto grupo de países de la región. Quiero agradecer una vez más a los países miembros del FOCAL por su excelente receptividad y bienvenida. Para mí es un privilegio moderar las dos últimas secciones de nuestra agenda. Sesiones muy emotivas por dos razones. La primera, porque con ella concluimos este extraordinario evento que nos ha permitido estrechar lazos de cooperación y servir como marco para el intercambio de experiencias. Reencontrarnos luego de 2 años difíciles por motivos de pandemia. La segunda razón es porque las presentaciones que a continuación veremos serán presididas por los representantes de México y Perú. México, el anfitrión actual, quien presidió al FOCAL en el periodo que acaba de finalizar, 2021-2022. A Juan Torres y a todo su equipo, una vez más quiero expresarles nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento. Y me permito solicitar para ellos un fuerte aplauso, por favor. Perú, país anfitrión de la próxima edición del FOCAL y quien presidirá el foro en el periodo que acaba de iniciar y que finalizará en el 2023. Para Óscar, el mayor de los éxitos en esta loable tarea. Óscar tiene un gran reto. Esta mañana en la sección administrativa se le solicitó formalmente que la próxima edición del FOCAL fuera realizada en el Machu Picchu. Óscar, de más está decirte que cuentas con el apoyo de todos los países miembros. Quisiera ahora presentar formalmente a nuestros panelistas. Juan Torres García, presidente del FOCAL. Actualmente es servidor público federal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se desempeña como titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental y secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. En el Gobierno federal fue director general adjunto de Vigilancia de Recursos y Valores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presidente de la Comisión de Vigilancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el Gobierno de la Ciudad de México fue subtesorero de Catastro y padrón territorial en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Asesor en la Oficina del Secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Coordinador operativo en Financiera Rural. Titular de la División de Gestión Presupuestal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Director de Concentración y Control de Fondos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Es licenciado en Contaduría Pública y cursó la maestría en Economía en el Colegio de México. Juan nos compartirá la experiencia de México en la evaluación de la armonización contable de la norma nacional, avances y desafíos. Seguidamente, contaremos con el amigo Óscar Gustavo Núñez del Arco Mendoza. Óscar
cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos contables, de auditoría y consultoría. Ha liderado diversos proyectos de mejora de procesos, control interno e implementación de herramientas informáticas en el sector público y privado. Se ha desempeñado como gerente senior en firmas By4, gerente central de la Contraloría General de la República y consultor internacional en el Banco Mundial. Actualmente se desempeña como director general de Contabilidad Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Y también ejerce como presidente del Consejo Normativo de Contabilidad. Tiene un MBA en Dirección General del Instituto Europeo de Posgrado en España. Máster en Finanzas de Centrún. Es contador público de la Universidad San Martín de Porres, con certificación internacional en normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad del sector público. Y tiene un diplomado en gestión pública de la Universidad de Piura. Óscar nos hablará del avance de Perú en la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público, retos y beneficios del método directo. El fortalecimiento de los sistemas de contabilidad pública de nuestros países es continuo. Se encuentra en constante evolución. Es una tarea que nunca para. Disponer de marcos normativos sólidos y actualizados nos permitirá construir capacidades en materia contable, de ejecución presupuestaria y de información financiera, que sin duda alguna contribuirán a la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la región. La experiencia país que nos compartirán los representantes de México y Perú será sin duda un debate muy interesante y enriquecedor en esta materia. Sin más preámbulos, invitamos al podio al compañero Juan Torres García. Gracias. Recta final. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Voy a tratar de ser breve para dar paso a nuestro cierre. Entonces, pues la pretensión es hablarles un poco sobre lo que tenemos de normatividad en nuestro país en materia contable y un poco los retos que tenemos por la distribución geográfica, las dificultades también. Y bueno, y para esto tal vez primero quisiera compartirles un poco algunos datos que nos dan idea de cómo está la dispersión y de los gobiernos subnacionales. Entonces, tenemos 32 entidades federativas en mi país y por otro lado 2.469 municipios y la federación. Entonces, esos son los 3 niveles de gobierno que tenemos. Y en el caso de los gobiernos municipales, pues tenemos casos de un gobierno que tiene 81 personas en ese gobierno, ¿no? Y otro más que puede llegar a tener 1.922.000 pesos, como ven ustedes en la pantalla. Entonces, claro que siempre el permear normatividad de materia contable pues es un reto. Las estructuras son muy diversas. Vamos a tener estructuras más fortalecidas hacia la federación, hacia el segundo nivel, las entidades federativas, pero en los municipios tenemos mucha heterogeneidad, ¿no? Inclusive los perfiles profesionales pues pueden ser muy distintos y muy separados de la contabilidad. No necesariamente vamos a tener un contador a cargo de la contabilidad en el municipio, ¿no? Entonces también esos retos hablan de que la norma tiene que buscar ser lo más simple posible para poder ser implantada y también tenemos que proveer desde el centro pues herramientas tecnológicas que permitan avanzar en general con la normatividad y con la información que se genera. Quisiera tal vez comentarles que nuestro gran marco normativo es una Ley General de Contabilidad Gubernamental que desde el 2008 ha venido a cambiar el modelo para tratar de regular la estructura de la información financiera con catálogos estandarizados para todos los niveles y que también generó una estructura de apoyo en las entidades federativas que son prácticamente nuestros segundos brazos para extensores
de las nuevas cambios en la normatividad que se puedan promover. Entonces siempre es un reto. Digo, aquí tenemos a 2 gobiernos subnacionales que invitamos para ir permeando poco a poco pues, conocimiento de estos foros. Muchas gracias a Veracruz y a Coahuila por acompañarnos. Entonces, pero bueno, el reto es grande para seguir avanzando y la idea es un poco que nos motivemos para seguir viendo nuestros temas hacia el interior del país también. La estructura que regula en nuestro país es el Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por los 3 niveles de gobierno, pues para tener un consenso, hay autonomía en los 3 niveles, entonces siempre es un tema de estar acordando qué vamos a estar permeando en la normatividad para ir mejorando la información. Ese es un reto importante y este consejo, desde que se ha creado, pues ha generado toda una estructura. Y dentro de la misma Ley General de Contabilidad Gubernamental, está previsto no una adopción de normas internacionales directa, completa, tomada tal cual, sino es traducir mejores prácticas para incorporarla en nuestro marco normativo contable, ¿no? Entonces, el reto es seguir los pasos de las nuevas normatividades que se emiten y ver cómo vamos ajustando nuestros marcos, ¿no? Entonces, ese es el reto. Ahorita estamos trabajando en mayores revelaciones, ¿no? La idea es irlos adoptando, pero obviamente también tenemos que ver esos temas de estructura, de infraestructura hacia gobiernos subnacionales que no se vuelvan una dificultad, porque por otro lado tenemos la parte de control y entonces, bueno, pues podríamos meter en aprietos, ¿no? Un poco a los entes públicos también ante las dificultades. Aquí solamente estoy mostrando un poco de estructura general municipal, tal vez es de las más amplias, ¿no? Ya en el caso de un municipio que es muy pequeño, pues, tal vez algunas de estas funciones están en una sola persona depositadas. Entonces, es más complejo estar trabajando y generando información, publicándola en Internet, aunque parece simple. También el tema de los formatos, la información cómo se comparte, la actualización de los portales de cuentas públicas de los gobiernos subnacionales. Hay un apoyo que se da también por parte de las entidades federativas hacia los municipios para establecer portales de comunicación de información y sin embargo, pues de repente la dificultad es hasta para cargar información en un portal. Entonces, me parece que lo que quisiera transmitirles es que el tercer nivel, tenemos muchos retos todavía para avanzar. Tenemos algún sistema simplificado por tamaño de municipios, que a veces quisiéramos ver también en la norma internacional que se emite, pues un poco la distinción por los tamaños. ¿Cuáles serían los mínimos aceptables para tener información y poder espejarlo? Seguramente lo que nos sucede con los gobiernos más pequeños es que nos enfocamos a información más presupuestal y dejamos a un lado la parte financiera. Entonces el enfoque es presupuestal. Y la tendencia es ir arropando para establecer esos mínimos, ¿no? Actualmente hemos estado retomando ejercicios que comenzaron antes de la pandemia a través de un sistema de evaluación de la armonización contable de la norma nacional y estamos levantando trimestralmente información de cumplimiento de 5,891 entes en el país, ¿no? De estos, un 96% aproximadamente son los que están colaborando con la información y traemos un tema pendiente de ir convenciendo, aunque no solamente es convencimiento, también es distribución geográfica muy dispersa en el país, inclusive hasta dificultad de acceso o en ciertas zonas no vamos a tener internet, etcétera, ¿no? O sea, son retos fuertes. Una sola entidad federativa como Oaxaca, de las 32 que tenemos en el país, tiene 600 de los 2,200 municipios, por decir algo, ¿no? Y muchos en la sierra. Entonces también esas son las dificultades. Los estados normalmente tratan de traer apoyo hacia la capital, pero el tema es desplazar a los funcionarios para poder generar información. Entonces son retos fuertes que tenemos para avanzar.
Quisiera comentar un poco, esta es una calificación promedio que levantamos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad y traemos, como verán ustedes en pantalla, un 79.12 de cumplimiento de nuestra norma nacional. Viene por componentes, registros contables, registros presupuestarios, registros administrativos y transparencia, ¿no? Y como verán ustedes, en la parte de transparencia tenemos temas y retos importantes. Esta calificación es nacional y lo que quisiera decirles es, a nivel de entidades federativas vamos muy bien, pero a nivel de gobiernos o municipios muy pequeños es donde baja la calificación por la dificultad de cumplimiento. Aquí estoy reflejando un poco el Poder Ejecutivo Estatal, que donde sí tenemos niveles de cumplimiento bastante altos, pero los poderes autónomos va decayendo un poco conforme se va alejando del centro la generación de información. Esta es un poco una lámina que quise traer aquí, municipios mayores, un 77.10%, y en el caso de los municipios más pequeños, un 63.16%. Nos genera estas condiciones de disminución de nuestras calificaciones y obviamente el reto y planes de trabajo que traemos con cada entidad federativa es rumbo a fortalecer el trabajo que se viene haciendo. A nivel me parece que en temas de los retos que traemos, venimos fortaleciendo algunas acciones para ofrecer un sistema contable económico, ¿no? A través de un instituto de desarrollo de tecnologías o de asistencia que es Indetec, aquí a nivel nacional. Con ellos venimos fortaleciendo la distribución de licencias pues que no cuesten o las financiamos desde el sector central, pues para que no tengan el problema de acceder a una herramienta muy costosa que está fuera del alcance de su presupuesto. Entonces, eso estamos haciendo. Me parece que el tema de capacitación que también se ha comentado aquí es muy relevante. Entonces, vamos a empezar con un tema de fortalecer mediante certificaciones de funcionarios para empezar a crear redes de funcionarios que estén más capacitados y la idea es en esa primera etapa sobre la norma nacional, pero empezar a incorporar en una segunda etapa norma internacional, pues también para obtener ideas y guías, líneas de acción de cómo ir enfocando los esfuerzos que vamos realizando. Me parece que el tema de la rotación de los funcionarios en los gobiernos subnacionales, los más pequeños es constante, tenemos municipios que rotan cada año, entonces el tema es que vamos perdiendo experiencia hecho en un trimestre cuando hay cambios parciales de gobiernos subnacionales que nos van afectando. Entonces también son temas no solo basta capacitar, sino buscar tener mayor permanencia de los funcionarios en los 3 niveles de gobierno. Y obviamente en el caso de temas de datos abiertos queremos empezar a tener publicaciones con consulta de información más clara, más accesible, porque de repente tenemos información publicada en formatos PDF que no podemos leer, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es un poco lo que quisiera comentar. En el tema de infraestructura no existe un sistema único contable, pero sí tenemos este sistema que comentaba que estamos impulsando, que aproximadamente un 30% de los gobiernos subnacionales manejan. Y bueno, pues yo creo que con esto tendría por parte de mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan. Interesante. Invitamos al podio al compañero Oscar Núñez, quien nos hablará de los avances de la implementación de las NIC-SP en Perú. A los participantes les pido que formulen sus interrogantes a través de la plataforma dispuesta. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Habíamos coordinado con Fernando y con Juan que para esta última presentación, más bien ya no van a haber preguntas de su parte, sino de nuestra parte hacia ustedes, para confirmar de que están prestando atención. Muchas gracias.
Agradecer nuevamente al equipo de México y a todos los organismos multilaterales que nos acompañan, a todos los invitados internacionales también, que siempre muestran su buena disposición para ayudar. Agradecer nuevamente a Dios que nos ha permitido compartir todos estos días, regresar a la presencialidad. Realmente es un gusto para mí tener esta oportunidad de conocerlos y de compartir muchas experiencias. Avancé mucho. Bien, son 4 temas. Primero, yo entiendo que ya muchos de ustedes conocen el caso de Perú. Creo que es importante resaltar algunos temas. Repasar también cuáles son los antecedentes de implementación en el Perú, las principales brechas, el uso del método directo, los retos en la implementación y también los avances y logros a la fecha. Entonces, en el Perú la estructura, digamos, la Dirección General de Contabilidad Pública depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez depende del Viceministerio de Hacienda y que forma parte de la Administración Financiera del Sector Público. ¿Quiénes más forman parte de la Administración Financiera? Debe ser muy similar en todos sus países. Es presupuesto público, abastecimiento, inversión pública, tesoro y recursos humanos. Es el rector del Sistema Nacional de Contabilidad. El Sistema Nacional de Contabilidad además está constituido por el Consejo Normativo de Contabilidad, quien aprueba las normas aplicables en el sector privado. Y en mi rol, en este caso de Director General de Contabilidad Pública, también ejerzo como presidente del Consejo Normativo de Contabilidad, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y además está conformado por las oficinas de contabilidad que están constituidas en cada una de las entidades públicas, son más de 4.000 contadores a nivel nacional. El principal producto que emitimos en la Dirección General de Contabilidad Pública es sin duda la Cuenta General de la República, que es el instrumento de gestión más importante, más completo que se emite a nivel del Estado peruano, que no solamente incluye la información consolidada de los estados financieros, los estados presupuestarios, sino también el estado de la deuda pública, el estado de tesorería, información relacionada a la inversión pública, al gasto social, a los programas presupuestales, y digamos, es muy completa. Para el año 2021 incorporamos 2.431 entidades que incluyen todos los municipios y todos los niveles de gobierno, incluyendo también las empresas públicas. Por primera vez, el año anterior, logramos el 100% de cumplimiento de todas las entidades operativas. Fueron muy pocas entidades, menos de 20, las que no lograron rendir cuentas, pero esas entidades corresponden a entidades en liquidación o que no son operativas. Según el informe que trabajó el Grupo Focal hace algunos años, el grado de avance de implementación de NIC-SP en el país alcanzó un porcentaje del 82%, bastante alto, y solo por debajo de Colombia. En realidad hay mucho avance, como se lo voy a presentar en unos minutos más. Y el principal objetivo que tenemos en este momento es que la Cuenta General de la República contenga información de calidad, que sea útil para la toma de decisiones, que esté preparada y presentada también de manera oportuna y que producto de todo esto, en base a estándares internacionales, finalmente el dictamen que emita la Contraloría General de la República sea un dictamen limpio, sin salvedades. Todo empezó desde el año 2004, cuando se empezaron a oficializar las NIC-SP que estaban vigentes en ese momento, que existían en ese momento. Luego, en el año 2005, ocurre un hito importante y es que se incorpora la base de devengado presupuestal y financiero, digamos, para todo lo que es las transacciones del Sistema Nacional de Contabilidad y Presupuesto Público. Entre el año 2006, 2013, 2014, 2018 y 2021, lo que hemos venido haciendo es aprobar las NIC-SP
para que sean aplicadas en el país. Al día de hoy tenemos ya aprobada la última versión en español 2020 de las NIC-SP. En el año 2018 se aprobó la versión 2017 que incluye la NIC-SP 33. Lo menciono porque este es un hito también clave para nosotros luego decidir que el método que corresponde, digamos que mejor corresponde aplicar a Perú es el método directo. Estas son simplemente una serie de directivas que tenemos, que se vinieron trabajando en los últimos años y que están alineadas a las NIC-SP. La primera de ellas relacionada a activo fijo, al método de revaluación, las dos adicionales relacionadas a instrumentos financieros. Tienen ahí la referencia de cuál fue la NIC-SP que se tomó como base. Y luego, digamos, continuamos mejorando los temas con metodología de contratos de concesión, lo que es la presentación y medición por deterioro de activos, y la última que tiene que ver con la directiva de cierre contable, que incluye además, digamos, de lineamientos para el cierre propiamente, algunas de las políticas contables que se aplican en el país. A todo eso, nosotros lo denominamos los principios de contabilidad generalmente aceptados para el sector público en el Perú. Entonces, a raíz de los proyectos en los que estamos involucrados, el principal tiene que ver con la implementación de las NIC-SP, obtuvimos la asesoría también de la Universidad de Zurich y hicimos junto con ellos un trabajo de diagnóstico primero, identificando algunas brechas, en este caso de aspectos generales, confusa jerarquía. ¿Qué cosa está primero? Las NIC-SP que yo apruebo, digamos, que como lo mostré, o las directivas contables, vacíos normativos, repetición de aspectos normativos, algunas cosas que están en las directivas también están en las NIC-SP. Nuestras directivas no tienen aspectos relacionados a las revelaciones, las NIC-SP sí lo tienen, y así por el estilo. También se identificaron brechas en cuanto a la aplicación práctica contable, por ejemplo, lo relacionado al valor revaluado, de que qué pasa en los casos en donde no hay un mercado activo y líquido. El deterioro de activos, la directiva que nosotros habíamos aprobado únicamente está relacionada a desastres naturales, pero ¿qué pasa con el resto de activos que también tienen un deterioro? Lo que más o menos, digamos, lo que presentó Heriberto de Brasil, esa política en cuanto al reconocimiento de los pasivos contingentes y los litigios y demás, es muy similar a lo que tenemos en Perú. Hay una discusión en este momento, digamos, es una oportunidad para que nosotros podamos documentar mejor, que es la política que está alineada a las NIC-SP, en ese momento no la teníamos. Digamos, sabemos que a nivel global los países deciden por implementar el método directo e indirecto. Aquí hemos tenido varias exposiciones en ese sentido. Según el estudio realizado por IFAC, el año 2021, sobre esta información justamente de los países al cierre del año 2020, un 30% de ellos reportó que ya se encontraba en la base de vengado, que un 40% lo estaban aplicando parcialmente y que otro 30% más bien seguían en la base de caja, ¿no? En ese mismo estudio se proyecta o se proyectó que al año 2025 43 países utilizarían el método directo y un poco más de 70 el método indirecto. Con cualquiera de los métodos se proyecta también que para el año 2030 serán 120 países que estén utilizando la base de devengo. En el Perú, principalmente por estos tres aspectos es que decidimos optar por el método indirecto. Como pudimos ver hace un momento, ya desde el año 2005 se viene aplicando el método de devengo, es decir, yo no tenía que cambiar base de caja a base de devengo. A la fecha ya se tenían oficializadas las NIC-SP de manera íntegra, sin modificaciones para su aplicación, y las directivas contables que hemos venido emitiendo están alineadas justamente a este estándar internacional. No lo puse aquí, pero también algo que consideramos fue el nivel de exigencia en cuanto a producir información o normativa
Si es que elegíamos el método indirecto, me refiero principalmente al recurso humano, ¿no? La cantidad, digamos, de esfuerzo, de horas de trabajo, de investigación y demás, fue considerado también como parte del costo-beneficio para elegir este método. Tenemos varios retos para la implementación. El primero de ellos está alineado a implementar el devengo financiero de forma plena, y es que lo que prevalece en este momento en el país es el devengo presupuestal. Es muy similar, ¿ya? Pero todavía hay brechas y hay cosas por mejorar. Obviamente, alinear los sistemas administrativos, en este caso, la normativa que tienen los otros rectores de la administración financiera, para que todos contribuyan a la implementación de estas normas. Este es un proceso en el cual nos encontramos al día de hoy, es muy retador. Ellos, digamos, vienen trabajando en su rectoría, dicen, conmigo no te metas, ¿no? Pero se tiene que entender que este es un proceso transversal y es un cambio sustancial para la gestión pública. Lograr el compromiso de la alta dirección va en ese mismo sentido, acá hablando de las entidades públicas, ¿no? No es un trabajo, y esto lo venimos repitiendo cada vez que tenemos talleres o eventos, no solo depende de la oficina de contabilidad, no solo depende del contador, ¿no? Este es un trabajo que depende de todas las áreas que están involucradas en el flujo de la transacción de las entidades públicas. Fortalecer las capacidades técnicas de los contadores, ya lo he mencionado, es sustancial. Nosotros estamos trabajando con los colegios departamentales para que a través de ellos podamos llegar más rápido y difundir la normativa. En este momento nos encontramos en un training de trainers de NIC-SP, en el cual la idea es que un grupo de profesionales de estos colegios tengan este conocimiento y luego empiecen a hacer la réplica en sus respectivas provincias. Definitivamente es un reto también cambiar el CIAF, adaptarlo a las nuevas necesidades no solamente relacionadas a la implementación propiamente de las NIC-SP, sino a la mejora en los procesos de la rendición de cuentas. ¿Qué cosa hemos logrado? Bueno, justamente con el apoyo de la Universidad de Zurich preparamos un plan de implementación. Este plan de implementación lo presentamos a todos los rectores y fue aprobado. Eso sucedió a inicios del año 2021. Ese plan obviamente tiene hitos, tiene plazos, responsables y demás. Obtuvimos también la certificación internacional de más de la mitad de nuestro equipo, son más de 50 personas que al día de hoy están certificadas internacionalmente. Emitimos un nuevo marco legal, sí, efectivamente, nuestra ley no era muy antigua, pero era necesario incorporar algunos aspectos que nos ayuden y que nos faciliten llegar a esta implementación plena. Y eso sucedió este año. Hicimos cambios en nuestra ley, incorporamos nuevas funciones para la Dirección General de Contabilidad Pública, nuevas funciones y responsabilidades también para los titulares de las entidades, para los responsables de mantener la información actualizada y otras cosas más. Dicho ese paso, en esa ley también, a sugerencia de nuestros consultores, dejamos explícitamente que el marco contable sobre el cual las entidades públicas tienen que preparar sus estados financieros son las NIC-SP. Hicimos algo similar con el sector privado, recuerden lo que les comenté hace un momento, por el lado del Consejo Normativo. También hemos dejado explícitamente que en el sector privado se utilizan las NIF. Y todo ello, digamos, asociado a que el país está siendo, digamos, encaminado hacia estándares internacionales de primer nivel. Se conformaron equipos de trabajo dentro de las entidades. Al día de hoy nos encontramos en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Tenemos un 90% de cumplimiento. Es un cumplimiento administrativo aún. La etapa más dura la estamos viviendo, está por venir en los siguientes meses. Corregir los errores propiamente. Hay muchas experiencias que aquí también las han mencionado. Seguramente vamos a recurrir a esos países para tomar las mejores decisiones. Y como siempre fue pues una exigencia de las entidades, tú me pides que corrija errores, me pides una serie de cosas, que haga inventarios, etcétera, pero no tengo presupuesto para hacerlo. Entonces iban por otro lado del ministerio y decían, dame presupuesto, y no les daban presupuesto, ¿no? Los recursos, ustedes saben, son limitados. Entonces lo que hemos conseguido es que en las leyes de presupuesto del año 2020-2021
2022 y en la que va a salir 2023, que se incorpore una disposición, digamos, para que las entidades puedan tramitar su presupuesto a la interna y priorizar su presupuesto para todo lo relacionado a la implementación de las NIC-SP. No está teniendo el impacto que esperábamos, pero digamos ya es una ayuda, es una herramienta también para que las entidades puedan cumplir con ello. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Bueno, muchas gracias a nuestros dos panelistas. Interesante la experiencia país compartida por México y Perú, que sin duda alguna nos ayudarán a fortalecer y servir de marco de referencia para los sistemas de contabilidad pública de nuestros países. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer a los participantes por formular sus interrogantes. Juan, ¿nos podrías brindar más detalles en qué consiste el sistema simplificado intermedio? ¿Brinda alivios de reconocimiento, medición y revelaciones? Sí, de hecho tenemos, son 3 esquemas. El esquema general nacional, que ese es el que tiene que cumplir prácticamente la totalidad de los entes. La diferencia más bien de los otros 2 esquemas son por tamaños de municipio. El más restrictivo, que son 5,000 habitantes o menos, sí es base presupuestal prácticamente. Y en el caso del segundo esquema, que son 5,000 a 25,000 habitantes, prácticamente es un esquema de información presupuestal y también de información financiera, pero bajo un catálogo de cuentas un poquito más recortado para facilitar la adopción, ¿no? Entonces, en eso consiste. Gracias, Juan. Óscar, ¿cuál es la diferencia conceptual y práctica entre el devengo presupuestal y financiero? Bueno, en la práctica eso está configurado de esa manera en el CIAF. Digamos, es principalmente la oportunidad, es un lapso de tiempo. Según las directivas aprobadas por el área de presupuesto y tesoro, digamos en el flujo de aprobaciones para el pago, no debería pasar más de 10 días. Sin embargo, en la práctica eso no sucede y sí hay un desfase entre el momento en el cual digamos, la entidad recibió el servicio o recibió el bien y no es contabilizado como tal hasta el momento en el cual, digamos, se paga. Y eso es lo que nos dificulta tener los registros totalmente en base de vengado financiero, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, obviamente, todo aquello que corresponda a provisiones, eso no está desde el lado presupuestal y eso hemos venido ya… hemos avanzado muchísimo. Las provisiones, como lo mencionaba en mi exposición, en cuanto a los temas de litigios, contingencias, sí se llegan a hacer. Las provisiones por garantías también las estamos haciendo. Todo lo relacionado a pensiones con cálculos actuariales también se hace. Digamos, tenemos mucho avance, pero aún hay algunas cosas por definir. Gracias, Óscar. Óscar, ¿en qué momento registran los recursos tributarios y cómo integran a las empresas públicas en la cuenta anual? Los recursos tributarios entendería que corresponden a la parte de ingresos, supongo. Es caja, se hacen por caja, es algo que estamos empezando a ver con el administrador tributario. Ellos tienen tienen las herramientas para hacer digamos, llevarlo al devengado. Va a pasar por otras instancias de aprobación para conseguirlo. Ahí necesitamos también la ayuda de los consultores, digamos, para que podamos lograrlo en el mediano plazo. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cómo integran las empresas públicas al balance anual? Ok, las empresas llevan sus estados financieros bajo las NIF. No se hace una homologación. Estamos esperando lograr hacerlo también en el mediano plazo. La mayoría de las empresas públicas son auditadas, tienen información, digamos, de calidad. Al estar bajo este marco NIF y
y el resto de entidades públicas muy alineadas a las NIF, a las NIC-SP, perdón, como lo mencioné, en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, nosotros consideramos de que la información finalmente obedece a estándares internacionales y, como les digo, en este momento no se hace una homologación, se integran tal como vienen. Obviamente, en el proceso de consolidación sí se considera la eliminación de todas las operaciones recíprocas, ya sea entre entidades públicas y empresas. Para ello sí tenemos un aplicativo informático que lo venimos utilizando hace muchos años. Dicho sea de paso, en el Perú, hace más de 50 años que se prepara la Cuenta General de la República. Hay una experiencia ganada en todo lo que es el proceso de integración y consolidación y logramos eliminar estas operaciones recíprocas, digamos, en un alto grado. Gracias, Óscar. Juan, en el esquema de evaluación periódica del progreso de los avances de la armonización contable a nivel nacional, ¿cuál es el principal aspecto a tener en cuenta? Como comentaba, el tamaño de los entes, sí tenemos un esquema diferenciado, entonces en la evaluación también existe un esquema diferenciado y obviamente pues las herramientas con las que levantamos información son herramientas web para facilitarlo. Recientemente ese sistema ya lo estamos administrando desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, antes estaba tercerizado y ahorita estamos en un proceso de fortalecimiento de la herramienta hacia recabar información de tipo financiero, de todos los estados financieros en esa misma herramienta, pues para no estar dispersa la información a nivel nacional. Ahorita estamos en una primera fase, de hecho arrancando en una semana más, semana y media, con las entidades federativas, poderes estatales, para que después pasemos aprovechando que ya tenemos una herramienta que tiene una tercera parte de la información en un solo software, pues poder empezar a concentrar esa información de manera central. ¿Qué nos pasa actualmente? Que con la rotación alta que tenemos de funcionarios en gobiernos subnacionales, vamos en algunos casos perdiendo la historia de los años recientes. Entonces, la idea es que esta herramienta también fortalezca el levantamiento de esa información y que obviamente esa necesidad de almacenamiento tecnológico quede de nuestro lado para empezar a fortalecer un poco el tener la historia del país, ¿no? Realmente estamos hablando de la historia del país en las funciones públicas. Sí. Gracias, Juan. Bueno, finalmente quisiera conocer de ambos cuál consideran es el principal reto de los países que van en la misma dirección. Me parece que el entendimiento, por ejemplo, me parece que nos enfrentamos normalmente a barreras de entendimiento de la norma internacional. Creo que nosotros estamos convencidos de que la norma internacional tenemos que irla incorporando. Me parece que nuestro marco conceptual está bastante alineado, pero obviamente en el tema de revelaciones, por ejemplo, traemos muchas ausencias en el caso particular de nuestra norma. Entonces, ahorita estamos trabajando para fortalecerlo, ampliarlo, detallarlo, conceptos que ni siquiera han estado incorporados. Entonces, me parece que esa barrera que se va librando poco a poco desde el IPSAS Board, por ejemplo, al tener la norma en nuestro idioma, nos ha ayudado bastante, pero obviamente pues todavía la traducción hacia los contadores, hacia el interior del país y la adopción de todas esas mejores prácticas, me parece que es el reto. Ahora, la contabilidad, de repente, me parece que como la preparación está muy enfocada al sector privado, creo que ese punto de tener a contadores preparados en el sector público y las diferencias, en el caso del devengo, y que tenemos cierta complejidad adicional en nuestra contabilidad, también es otro reto y me parece que el equipo, por ejemplo, de nosotros, nos hemos enfrentado a eso, de que de repente pues traes tu preparación en sector privado y de repente pues hay que adoptar una serie de conceptos, ¿no? Nuevos para ir fortaleciendo la generación de manera automática de la información. Y otro reto pues son el tema de adopción de tecnologías. De repente lo que nos pasa es que no tenemos toda la capacidad para hacer los desarrollos interna, entonces dependemos de un presupuesto, dependemos de los tiempos de atención para nosotros
Creo que el que nuestras áreas contables tengan cada vez más relevancia y que así lo visualicen nuestras autoridades cada vez más, que me parece que cada vez está más permeado, pues también permitirá fortalecer pues el que estén atentos a nuestras necesidades, ¿no? Y obviamente pues tenemos que estar levantando también las manos y pues las nuevas tecnologías, blockchain y demás, en los procesos intermedios también va a ser relevante para que también se vayan traduciendo en operaciones cada vez más automáticas. Me parece que también los temas de austeridad que estamos enfrentando, donde tenemos cada vez menos personal, pues es también otro reto también importante, ¿no? Gracias, Juan. Óscar. Sí, yo creo que es un cambio de paradigma en realidad, ¿no? Porque la gestión pública, digamos, las decisiones, todos sabemos que no se basan necesariamente en la información contable o financiera, sino en la información presupuestal o de tesorería. Entonces, cambiar ese paradigma, convertirlo en una política pública que el Poder Ejecutivo, que los gobiernos regionales, en el caso de Perú, y subnacionales también, digamos, se alineen y entiendan y conozcan la utilidad de la información o el cambio de decisiones que uno puede, digamos, llegar a tener tomando en consideración la información contable es un reto que me parece fundamental. Y otro es cómo gestionar esta evolución, este cambio de estándares en las municipalidades, ¿no? Se han presentado varias exposiciones y digamos una idea, y entiendo que se está ya empezando a discutir en el IPSASB, es probablemente algún tipo de guía de aplicación práctica o algo simplificado para las municipalidades que obedezca a estándares internacionales, que no se aleje obviamente de NIC-SCP, pero que no sea el cumplimiento completo, ¿no? O sea, hablamos de NIC-SCP, es un libro grande, digamos, eso tiene que ser exigido a las entidades que tengan los recursos, que sabemos que pueden lograrlo, están todos los ministerios y otras más, pero a las municipalidades exigirles lo mismo probablemente no sea necesario o no sea útil. El costo-beneficio, digamos, tampoco lo amerita. Pero es algo que supongo que vamos a tener que, digamos, incluirlo como parte de la agenda en los próximos meses en Focal, elevarlo probablemente al IPSASB o a, digamos, a los organismos que sean necesarios. Pensar probablemente en algo como en el sector privado, que son las NIF, el paquete completo, y las NIF para pymes. No lo sé, algo probablemente así, eso. Gracias. Bueno, son muchos factores entonces los que debemos tomar en cuenta para asumir estos retos. Podemos concluir que la resistencia al cambio, la formación y capacitación de nuestros servidores públicos y el uso de la tecnología como medio serán factores claves y determinantes en el éxito e implementación de estos proyectos. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes por su participación. Feliz tarde. A continuación, el presidente saliente del Focal hará entrega de reconocimientos a los panelistas por su destacada participación en este octavo foro.